Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, me da mucho gusto saludarlos acá desde su canal de YouTube de la Facultad de Psicología de la región Veracruz. Y bueno, ayer tuvimos un foro muy importante sobre la participación de empleadores que vinieron a platicar con los alumnos, y hoy tuvimos otro igualmente de importante, que fue un foro de egresados, que han abordado diferentes temas y que nos han platicado acerca de su experiencia como egresados de psicología, como psicólogos ya en el campo laboral. Y me complace mucho presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la maestra Lorena Cortés Medina, quien participó con una plática que abordó las nuevas tendencias en el quehacer de la psicología laboral. Maestra, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, muy bien, maestra. ¿Y usted? Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, y mi participación en el foro me emocionó mucho. Muy complacidos de que se encuentre con nosotros y haya aceptado participar en la entrevista. Durante su ponencia, usted hizo un recuento muy interesante sobre cómo ha venido evolucionando el papel del psicólogo dentro de la empresa en el campo laboral. Dijéramos que a partir como de la revolución industrial, quisiera hacernos como un recuento breve. Sí, claro. Se me hizo importante hacer esta retrospectiva en lo que es el tema del quehacer del psicólogo laboral en las empresas, obviamente aterrizándolo a lo que es la labor de recursos humanos, que es como nos desenvolvemos los psicólogos laborales, ¿no? Dentro de la organización. La retrospectiva, bueno, habla de hace 100 años atrás, en donde como que se establece lo que es los primeros o los inicios de lo que es la labor del psicólogo laboral, ¿no? En donde en un inicio, que es en 1920, está enfocado exclusivamente a lo que es negociaciones sindicales, por lo que implicaba el apogeo de la revolución industrial y de que las prioridades de las empresas eran producir más en menor tiempo, ¿no? Obvio, bueno, pues las condiciones de trabajo en esa época no se consideraban una prioridad, y por ende, bueno, la seguridad en el trabajo estaba muy comprometida. Todas las negociaciones que se hacían sindicalmente eran buscando mejorar estas condiciones de los trabajadores. Empieza a evolucionar, no sé, en 1970, podríamos considerar otra etapa, en donde se convierte en un inventario de recursos humanos, ¿no? Donde ya el recurso humano es considerado dentro del presupuesto de lo que es la organización. Posteriormente, ya en los 80s, tenemos lo que es una modificación en donde ya se considera al recurso humano como un activo, y entonces todos los esfuerzos van a estar enfocados en retener ese activo, porque obviamente pues el perderlo causaría cierto impacto en la organización. Es en esta época donde se empieza a hablar más de lo que es la retención del talento, ¿no? Son como conceptos que ya identificamos más en este tiempo. Más adelante, ya a principios del 2000, se empieza a hablar de lo que es el activo del conocimiento, es decir, ya no le dan tanta importancia a las empresas a la cantidad de trabajadores, sino a lo que saben esos trabajadores. Y es donde las competencias blandas, duras, y es donde se empieza a hacer una gestión de talento para poder identificar y desarrollar a estos talentos que pues van a dar una ventaja competitiva a la organización, ¿no? Uh-huh. Ya en los últimos 20 años cambia el foco de la empresa y busca un equilibrio también en la calidad de vida de la persona, ¿no? Uh-huh. E identifica que las personas trabajan más y mejor y con más calidad y eficientes
cuando la persona logra un equilibrio entre la conciliación de lo que es la vida personal y la vida laboral. Es por eso que se enfoca el liderazgo en las personas. Bien. ¿Sí? Bien. De manera que la empresa poco a poco fue valorando e incorporando los aportes valiosos que el psicólogo le podía retribuir a la empresa a través precisamente de la gestión del talento humano con base en las competencias que sale manejando de la facultad, ¿no? Como estudiante. Sí. Y yo he leído por ahí que una de los activos más importantes de una empresa es precisamente el recurso humano, ¿no? Claro. El talento humano. Yo me pregunto si actualmente verdaderamente las empresas están dando énfasis a esta situación. Sí, lamentablemente en el país tenemos como un atraso en esta cultura, ¿no? En las empresas que son nacionales. Hay empresas transnacionales, no sé, hablemos de FEMSA, hablemos de Nestlé, de muchas compañías que ya traen una gestión o una cultura del recurso humano como la que platicamos, ¿no? Ajá. En donde ya el rol del director o de la persona que se encuentra en recursos humanos pasó a ser más estratégico y de como un socio de las personas. ¿Por qué estratégico? Porque ya no es solamente ese departamento de servicio que solamente se dedicaba a hacer lo que solicitaban los directores de otras áreas. Se forma una dirección de recursos humanos porque él ya va a formar parte de lo que es la planeación estratégica de la empresa. Es muy importante que el psicólogo que se va a dedicar a la parte laboral se haga de más conocimientos puntuales, como sería el área financiera, que a lo mejor ahorita no la consideran los planes de estudios en la parte de la psicología laboral, a lo mejor temas de análisis de datos más puntuales, alcance de liderar proyectos. El saber gestionar todo esto va a complementar en el psicólogo laboral el que poder tener posiciones estratégicas y de mayor envergadura en las organizaciones. Y de mayor influencia y liderazgo. Liderazgo, exacto. Actualmente un psicólogo laboral, ¿qué actividades desempeña? Bueno, me imagino que entre las clásicas, bueno, es la evaluación del personal, el reclutamiento, la aplicación de baterías para promoción, para difusión de cargos. ¿Qué otras actividades realiza? La gestión de talento en sí es un proceso de mapeo en donde se identifican de acuerdo a ciertas evaluaciones, entrevistas, evaluaciones de 360 grados, indicadores del desempeño de la posición. Se saca como unas fichas en donde viene como un histórico de las competencias, de las fortalezas, áreas de oportunidad, aciertos que ha tenido en la organización y bueno, y qué potencial con base en todos esos elementos tiene ese trabajador o esa persona que ocupa esa posición, y con base en eso se mapean en altos potenciales, moderados potenciales o bajos, y se hacen planes de acción más enfocados y estructurados en donde se puedan aterrizar a un presupuesto. Por ejemplo, si yo ya detecté que en mi plantilla tengo bajos potenciales, que es gente que no está cubriendo el rol al 100%, que está por debajo de sus indicadores de desempeño, lo que yo voy a hacer es que puedo tener un plan programado de bajas, ¿no? Y sustitución de esas posiciones con
atracción de talento externo o interno. Igualmente puedo tener a lo mejor un plan de capacitación para desarrollar habilidades de las personas que son moderados, potenciales moderados, para llevarlos a altos potenciales, y a esos altos potenciales planes de carrera que los puedan llevar a ocupar posiciones estratégicas, ¿no? Acaba de mencionar, maestra, una palabra importante, la capacitación. ¿Qué tanto importancia le da la empresa a la actualización y a la capacitación de los recursos humanos? Ahorita en la parte de la capacitación, a diferencia de en otras épocas, analizan mucho el retorno de la inversión, es decir, que si se va a invertir en un programa de capacitación o en una capacitación o desarrollo, se tiene que ver reflejada en la productividad. Por eso tiene que haber herramientas de medición para que no nada más sea el dar por dar capacitación, ¿no? Claro. Últimamente la tendencia es que no toda la capacitación va a ser comprada, sino que es un 80-20. ¿Qué quiere decir esto? Que un 20% a lo mejor a los altos potenciales pudieran darle, no sé, un IPAD o habilidades de liderazgo, ¿no? Dirección gerencial, no sé. Y el 80% lo están apostando a experiencias críticas. ¿Cuáles son las experiencias críticas de un puesto? Son todas esas experiencias que debe de tener la posición en experiencia y en práctica antes de ocupar ese nuevo rol. Por ejemplo, hablamos del saber hacer. El saber hacer. Si yo quiero ser un director de recursos humanos y soy un jefe dentro de la organización, a lo mejor qué actividades o qué roles ya tuve que haber cubierto. Sería una experiencia crítica, a lo mejor para haber participado en un presupuesto anual, el haber administrado un presupuesto a lo largo del año, el haber participado en una negociación de contrato colectivo, ¿no? Bien. Entonces, la parte de teoría, la parte que vas a pagar por una capacitación sería un 20% y un 80% experiencias críticas prácticas. Ahora con la situación de la pandemia, las empresas tuvieron que reinventarse, innovarse de una manera muy rápida. Y el ambiente laboral cambió mucho. ¿Cuáles serían los desafíos, las tendencias actuales en cuanto a recursos humanos, el papel del psicólogo y la empresa? Sí, hubo 3 desafíos a partir de la emergencia sanitaria. Empezó a haber una serie de situaciones que se desencadenan a partir de esto, que pudiera ser a lo mejor la salud mental, con temas psicológicos que se presentan a raíz del confinamiento, de la falta de estructura, de toda esta caldo de cultivo, ¿no?, a consecuencia del COVID. Otro desafío sería el tema de la digitalización, en donde a lo mejor, aunque las empresas ya contaban con sistemas de información y muchos temas ya subidos en la nube, a partir de este momento, se intensifica, y muchos de los procesos que todavía se hacían de manera, ahora es que face to face, ¿no?, pasan a ser de manera virtual. Como experta, como conocedora, ya última pregunta, ¿qué tendencias augura usted en los próximos 10, 15, 20 años, tanto para el papel de la empresa como para los recursos humanos y el papel del psicólogo? Más que tendencia, son aspectos a considerar. Deben de tomar en cuenta lo que es la salud mental de las personas, así es. El bienestar, la conciliación entre trabajo y vida personal. Toda esta situación ha venido a dar más énfasis a los que son las normas de salud en el país, como está la NOM 035, en donde muchos de los programas de seguridad e higiene ya van a tener que tocar esta parte por auditorías y porque así se exige. Los procesos de recursos humanos, que serían otras tendencias, si bien
la parte de reclutamiento y capacitación ya maneja temas en líneas como entrevistas, psicometría, en la parte de la capacitación, los e-learning, los podcasts y todo esto, se va a tener también que intensificar a pasar muchos de estos temas a temas virtuales y de digitalización. El psicólogo laboral tendrá que tener muy marcada esta competencia de ser un agente de cambio, pero no un agente de cambio empírico, ¿no? Sino con una estructura en donde pueda hacer lo que es el change management, sí, ¿no? De una manera estructurada y que involucre a toda la organización y que se llegue al resultado esperado en ese cambio. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra, por esta conversación tan interesante, tan amplia, tan profunda. Y bueno, pues jóvenes, ustedes que quieren tomar el área laboral, vean la importancia de el psicólogo dentro de la empresa en este campo de desempeño. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima entrevista. Muchos saludos a todos, maestra, nuevamente gracias. Muy agradecida.